Listo, muy bien. Vamos a iniciar entonces nuestra primera clase, que es geografía, pero antes de ello vamos a hacer un pequeño juego. Solamente son 4 preguntas. ¿Están listos? ¿Sí? Ya. Yo voy a colocar un enlace en el chat al cual deben ingresar. ¿Ya? Vamos a ingresar entonces a este enlace. Vas a entrar, no te va a tomar mucho tiempo, a esta página y vas a ingresar este pin del juego. Vas a colocar tu nombre y apellido. ¿Listo? Lo más rápido posible, no les va a tomar nada de tiempo. A mí me sale aquí esperando jugadores y les voy diciendo cuándo van apareciendo los jugadores. Ya tengo algunos jugadores. Ingresen, ingresen. Claro, yo dije algo suavecito nada más. Es un jueguito, 4 preguntas. Vamos a ver quién gana. Ahí tengo un FRR. Pongan nombre, nombre reconocido, por favor. Ya, listo. Ya estamos ingresando todos. Confíen en ustedes, vamos a mostrar. Ahí están, todos lo pueden ver. Es un jueguito nada más, así que no se asusten, chicos. Listo. Un jueguito de nivel Kinder. Ya estamos listos. ¿Alguien más va a ingresar? Tenemos 25 jugadores. Si alguien más va a ingresar, nos avisa antes de bloquear el enlace para que ya nadie más pueda ingresar. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. Voy a bloquear. Ahí vemos a una persona más. Bloqueo, bloqueo. Listo, empezamos. Los que no pudieron sumarse, allí va a salir la pregunta, así que no hay problema. Tranquilo, Álvaro, son fáciles cosas. Machu Picchu está en el departamento de... Está, obviamente. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ver quién es el ganador. Muy bien, Melanie. Felicidades. Sí, eso les iba a decir también. A veces depende mucho del internet. El nevado más alto del Perú es Huascarán. William. Excelente, William. Son 4 preguntas nada más. ¿El lago Titicaca se encuentra en el Perú, verdadero o falso? Obvio que se equivoquen. Verdadero. Y última pregunta. No se estresen, chicos, es un juego. Verdadero. Los que no sabían ya aprendieron. Yes. Dayana, bravo.
Fernanda, excelente. Son 4 preguntas nivel kinder, por lo que estaba diciendo. Nada difícil. Como para amenizar el día de hoy. Listo. Ya, muy bien. Felicidades a nuestros 3 ganadores de hoy. Exacto. En realidad, Marjorie, a veces es por velocidad y tiempo de internet. Exacto. A veces la velocidad de internet de cada uno es distinta y ellos llegan a marcar más rápido por el internet, si ha pasado. Por eso que estas pruebas son para jugar más que de verdad para marcar quién es un ganador, ¿no? Y las utilizan en diferentes instituciones para divertir un poco la clase y también para ver las respuestas, porque más allá del puesto que ocupes, salen cuáles son tus respuestas correctas. Uy, ya está. Como el quizzes, claro, la diferencia es que el quizzes no se puede ver en pantalla, entonces solamente veríamos que están jugando. Muy bien, chicos. Entonces empezamos con eso nuestra clase de hoy. Justo nuestras preguntas, 4 preguntas sencillas, van acorde de el relieve en el Perú. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Eran fáciles, pero ¿por qué hay personas que no conocen, o nos incluimos todos, no conocemos muchos lugares del Perú? Te dicen, ¿dónde queda el cañón tal? ¿Dónde queda el valle tal? ¿Por qué no conocemos? Lo que dice Daniel, lo que dice Joaquín van de la mano, excelente, porque no hemos ido y muchas veces no hemos ido porque nos falta gran cantidad de dinero y también acá viene lo importante, ¿no? No conocemos las diferentes formas en que podemos viajar de manera económica porque hay diversas locaciones, hostels, que son las casas que alquilan, albergues que te dan también posadas o inclusive las personas que van de mochileros de un día para otro. Melanie también tiene otra razón importante. A veces el tema de los nombres. Puede pasar que tú dices, oye, me llevaron de paseo a Cusco, yo fui a Cusco y me sé de estos lugares porque son nombres más mencionados, más comerciales desde la historia hasta en el tema turístico. Pero de repente te llevan a otro departamento del cual solo conocemos algunos lugares, conociste los lugares, pero te olvidaste los nombres. Muy bien, Katherine. Y Katherine dice, pues, otra cosa que también es básica, ¿no? Hay personas, en el caso de muchos peruanos, que preferimos, oye, no he ido a este país, no he ido al otro país, no he ido y no hemos terminado de conocer el Perú. Y es complicado poder conocer todo el Perú, porque recuerden que en temas de relieve, en temas de clima, el Perú es muy diverso. El Perú es demasiado diverso. Entonces, se nos hace muy complicado poder conocer todos los lugares. Inclusive puedes haber ido a todos los departamentos, pero no puedes haber conocido todos los lugares de todos los departamentos. Exacto, Joaquín, también depende, igual que Álvaro, dice, depende de los gustos de los lugares que queremos conocer. Entonces, pero hay diversas formas o geoformas que vamos a aprender. Y si bien no conocemos todas de forma turística, vamos a aprenderlas al menos teóricamente. Así que comenzamos. Muy bien, ya hicimos nuestro Kahoot. Y vamos a hablar de las características generales de nuestro territorio. La geomorfología de nuestro territorio es diversa. Tenemos marcadas 3 zonas que eran las conocidas 3 regiones naturales, hasta que aumentaron la cuarta, que es el mar peruano. O sea, siempre estuvo, pero en objeto de estudio nosotros sabíamos desde pequeños, ¿no? Costa, sierra y selva. Listo. Son regiones que dentro de sí tienen variaciones, pero entre las 3 hay notorias diferencias. ¿Por qué pintamos la costa de amarillo? Porque la relacionamos con la parte desértica, con la zona árida. Colocamos la sierra o región andina, que es su nombre correcto, de marrón, porque lo relacionamos con la cordillera de los Andes. Y colocamos la selva de verde porque la relacionamos con la superficie boscosa. Tenemos 3 lugares marcados. Además que cuando analicemos nosotros el tema de biomas, que es un ecosistema
amplio y global dentro, definiéndolo de forma sencilla. Vamos a darnos cuenta que bioma no es que sea exactamente un ecosistema, pero digamos de un gran ecosistema dentro de los distintos continentes, nos vamos a dar cuenta que el Perú encaja pues en una zona tropical por clima. Sin embargo, en la región andina va a tener diferentes tipos de relieve que se parecen mucho a los que están marcados en las zonas templadas, y eso es por la baja temperatura que se registra en ese lugar. Después del estudio clásico de las tres regiones, cuatro regiones, pues viene Pulgar Vidal, ¿no? Javier Pulgar Vidal va a hacer una división de las 8 regiones naturales o también los 8 pisos altitudinales porque se basa efectivamente en la altitud. Más adelante veremos conjuntamente con él las 11 ecorregiones de Antonio Braque, pero esta definición de Antonio Braque es un poco más ecológica, mientras que la definición de Pulgar Vidal es netamente de relieve. Él enmarca mucho el tema de la altitud y la diferencia de relieve que se va a dar en cada una de las zonas por la altitud y por el clima. Es allí que tenemos nosotros la región Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca o Cordillera, alta y baja, ¿no? Lo que conocemos como Rupa Rupa u Omagua. La región Chala es lo que nosotros conocemos como costa. Una de las cosas que se le objetó a Javier Pulgar Vidal es haber hecho una distinción global del relieve de la costa, cuando sabemos nosotros que hay una distinción de relieves entre la costa norte y la costa centro-sur. Sin embargo, todos estos relieves tienen en común el tema de la altitud, un nivel muy al ras del mar, y tenemos también la presencia árida en todo el territorio. Yunga, Quechua y Suni se caracterizan por ser zonas de valles. En el Perú tenemos diversos tipos de valles, y aquí vamos a encontrar tres distintos, ¿no? Yunga se caracteriza por tener los valles con menos fertilidad, pero muy pegados al tema de los cereales y a la costa. Yunga va a tener los valles unidos en la parte de la costa pegada a la sierra de la costa, como conocen, ¿no? La Sierra de Lima, la Sierra de Piura, etcétera. Luego tenemos Quechua, y Quechua también siendo valles que se conocen como los valles más fértiles. Y en Suni tenemos nosotros, seguimos con los valles, pero son valles más estrechos porque ya nos estamos acercando a las montañas. Recuerden que se van formando los valles en U, y estos valles son autárquicos. Significa que permiten abastecer de alimento a las diferentes ciudades, pero no una gran diversidad de productos. Cuando llegamos a Puna, nosotros relacionamos Puna, meseta, profesora, por la altitud. Entonces, meseta, nicho, piensas en auquénidos, hay una diversidad de actividades económicas distintas que se dan en esta zona. Y llegas a la Janca y Cordillera y te preguntas, ¿qué hay en la cordillera? Entonces vas a encontrar diversos tipos de montañas, también volcanes, vas a encontrar especialmente en estas zonas más elevadas las partes congeladas, que son los nevados. Selva alta y selva baja, nosotros lo relacionamos con superficie boscosa, pero la superficie boscosa de la selva alta no es igual a la de la selva baja. La parte de las palmeras, ¿dónde los encontraríamos? Y además que los valles los encontramos emplazados en la selva alta, mientras que la selva baja no tiene valles. Y al no tener valles, ¿cómo se llaman todas estas zonas donde nosotros hacemos agricultura? Entonces, visto de manera global, sería esta definición de Pulgar Vidal. Pero Pulgar Vidal, a diferencia de Antonio Braque, no solo se encarga de dar un vistazo general, sino comienza a especificar nombre por nombre, ¿no? Dices, ¿cuál es la diferencia entre un cañón y un pongo? ¿Cuál es la diferencia entre una terraza y un tablazo? ¿Cuál es la diferencia entre una quebrada y un cañón en sí? ¿Cuál es la diferencia entre la superficie pantanosa de donde crecen las palmeras en la selva a la superficie donde crecen también pantanosa los esteros en la parte de la costa norte? Los manglares, perdón, en los esteros en la costa norte. Entonces, eso vamos a aprender gracias a él. Mientras que Antonio Braque es más general, pues, ¿no? Él dice, es un relieve llano, es un relieve con colinas, porque él no enfatiza tanto en ese tema de relieve. Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay una diversidad de formas de relieve que ya hemos visto en nuestros temas de erosión y meteorización, pero queremos saber cómo se llaman los principales lugares dentro de nuestro territorio. Vamos a empezar con el relieve submarino. Entonces aquí vamos a tener una imagen global.
¿no? En esta imagen global nos va a permitir encontrar la zona de la plataforma y la zona del zócalo. Profesora, pero yo había visto diversos libros en los cuales la plataforma y el zócalo eran distintos. Por supuesto, ahorita vamos a diagramar cómo suelen ser las superficies continentales. ¿Listo? Nosotros solemos encontrar el continente de esta manera. Y vamos a encontrar en el medio lo que se conoce como escudo. ¿Recuerdan que vimos en clases pasadas el tema del escudo, que es un conjunto de rocas centrales? Toda esta zona llana se conoce como plataforma, pero no toda plataforma continental tiene la misma estructura. Hay una zona de la plataforma en caída. ¿Hacia dónde? Obviamente, hacia la superficie del mar. Esta caída se conoce como zócalo. Nosotros vamos a darnos cuenta que en los libros traducen el zócalo en el Perú, zócalo o plataforma continental. ¿Por qué? Porque esta parte del zócalo no deja de ser parte de la plataforma continental, solo que es la parte en caída hacia el mar. Entonces es correcto decir nuestro zócalo o plataforma continental porque el Perú está ubicado justo cerca a este zócalo, que es en caso la parte de la costa, y el inicio del relieve submarino. ¿Listo? Entonces ya queda claro por qué utilizamos estos conceptos de forma conjunta. Voy a ir avanzando. Aquí, bueno, están los lugares que ya hemos hablado de forma general. ¿Está? Entonces, tenemos nosotros Zócalo continental. Aquí está. Es la caída, ¿ves? Hay una isla, la caída. Que en nuestro dibujo, que ahorita lo vamos a volver a ver, correspondería también para la parte de la plataforma. ¿Qué características tiene el zócalo? El zócalo presenta un gran porcentaje de oxígeno. Vamos a escribirlo aquí. ¿Y esto por qué sería importante, profesora? Sucede que en esta zona se encuentra el fitoplancton. Y el fitoplancton se mantiene con vida gracias al oxígeno que presenta nuestro zócalo. Profesora, pero quisiese saber cómo llegó el fitoplancton. ¿Quién sabe cómo llegó el fitoplancton hacia allí? Muy bien, excelente, Melanie. Y nos dijo otro ingrediente principal para que mantenga con vida y se dé el proceso de plancton y la transformación común que se da en la fotosíntesis de las plantas, la luz que llega directamente a la superficie. Muy bien, Melanie. Entonces el fitoplancton se mantiene con vida con el oxígeno y la luz que presenta la fotosíntesis. Y la pregunta del millón es cómo así el fitoplancton salió al zócalo, porque el zócalo está, si te das cuenta en la imagen, muy cercano a la zona de la orilla. ¿Quién llevó el fitoplancton hacia arriba? ¿Cómo se llama este proceso que levanta el fitoplancton?
¿Se acuerdan? El fenómeno del afloramiento. ¿Y qué es el fenómeno del afloramiento? Un proceso por el cual nuestra corriente peruana levanta el fondo marino y eleva el fitoplancton. El fitoplancton que se encuentra arriba podría, ahí nomás quedar, morir, ¿verdad? Pero, gracias al oxígeno y a la luz que nos señalaba Melanie, pues se mantiene con vida. Ahora, ¿a qué te refieres, Melanie, con 7 o 6? Luego, ¿quién más está allí aparte de fitoplancton? ¿Quién come fitoplancton? Ah, te refieres a los procesos de afloramiento al año. Muy bien. Sí, exactamente. Usualmente se graban unos 6 procesos, pero esto depende mucho de la duración de la corriente peruana con intensidad. Siempre va a estar ahí, pero la intensidad depende mucho del fenómeno del niño, depende mucho también del cambio de estaciones, que lo vamos a ir viendo un poco más adelante con el tema del clima, la variación de las corrientes en función del clima. Y muy bien lo que dice Melanie. La anchoveta, la sardina, los pececitos consumen este fitoplancton. Entonces, esa es una de las previas explicaciones a todos los temas que vamos a ver, de por qué en el Zócalo tenemos tantos recursos. ¿Listo? ¿Cuánto de profundidad de este Zócalo? 200 metros. Otra de las situaciones que llama la atención en el Perú mucho es la profundidad que tiene nuestra zona oceánica. Para tener diversidad en el relieve submarino, seguimos con las caídas. ¿Por qué? Porque viene un talud. Profesora, ¿y qué es un talud? Vamos a mostrarlo. Ya. Todas las Los relieves submarinos no tienen las mismas características, pero presentan usualmente una zona conocida como llanura abisal. ¿Qué es una llanura abisal? Es el camino, ¿no? Llanura abisal. Profesora, en el Perú hay varios desniveles, claro. Usualmente cuando vas al mar no sientes que caminas, te hundes hasta que llega a la profundidad completa. Ya son pequeñas llanuras abisales. Pero estas llanuras abisales se encuentran dentro del zócalo. Otros territorios tienen zócalo profundo, llanura abisal y talud, y le llaman talud a la caída inmediata después del zócalo, que no sea el zócalo, una caída adicional. Y puede existir algunos relieves que tienen talud, llanura, talud, llanura. En nuestro caso, hay una mayor profundidad. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que inmediatamente termina el zócalo y no hay una llanura exacta porque el zócalo tiene una pequeña eh, un pequeño deslizamiento, una pequeña pendiente. Y viene el talud, se dan cuenta que es un poco más empinado, a diferencia del zócalo, y tiene una profundidad de 300 metros. ¿Qué tiene nuestro talud? Los famosos cañones submarinos. ¿Para qué nos van a servir esos cañones submarinos? Van a permitir el ingreso del magma, van a permitir también el ingreso de algunas sustancias que van a generar nutrientes para nuestro suelo. Y luego seguimos con más agujeros. Tócalo, salud, y otra vez viene otro agujero. Es la fosa. Profesora, ¿y qué es la fosa? Ya lo hemos visto. Son las depresiones que se formaban en el proceso de subducción. Al momento que las placas ingresaban, aquí vemos nosotros la placa de Nazca, ingresa, genera entonces un agujero. Ese sería nuestra fosa. La diferencia en nuestra fosa es que vamos a encontrar dos zonas, dos partes de la fosa. Una parte que viene desde la zona de Piura, ¿no? Hasta la zona central de Ica y de Ica hacia Tacna. Profesora, ¿y por qué desde Piura? Siempre he escuchado que en el relieve de la costa mencionan mucho la zona de Piura. Y esto es sencillo, porque en Piura encontramos la península de Illescas. La península de Illescas marca el final del recorrido de la corriente peruana. Entonces,
todo lo que se encuentra sobre esta península de Illesca tiene otras características a las que comúnmente vamos a encontrar en la zona centro-sur. De allí la teoría del mar frío del mar tropical y del mar frío. Y luego tenemos la dorsal de Nazca. Profesora, tengo una duda. Se supone que nosotros tenemos subducción y que la dorsal es por proceso de divergencia, no de convergencia. Entonces, ¿cómo vamos a tener una dorsal cerca? Ahí viene la explicación. La semana antepasada vimos nosotros el tema de los relieves internos, pero hay algo que no habíamos visto de forma conjunta y era el proceso de la divergencia y convergencia. Pero eso sí lo vimos, claro, pero lo vimos separado. Convergencia se junta, divergencia se separa, como dos procesos aislados. Pero en realidad no son procesos aislados. ¿Por qué? Este va a ser, esta flecha va a representar una placa oceánica. ¿Listo? Esta flecha morada va a representar una flecha continental. La pongo más arriba porque ya sabemos cómo se da el proceso de subducción. Este proceso de subducción no es nada más y nada menos que un proceso de convergencia. Si esta placa oceánica está juntándose con una placa continental, ¿qué está haciendo por el otro extremo? Nada más y nada menos que separándose de otra placa oceánica. Y cuando se está separando, perdón, ¿qué está haciendo? Generando un relieve. ¿Y cómo se llama este relieve? Nada más y nada menos que dorsal. Entonces, como existe la dorsal, cerca a la zona de subducción, significa que tenemos nosotros tanto una fosa como una dorsal. ¿Cómo se va a llamar nuestra dorsal? De Nazca, porque la fosa es de Nazca y la placa es de Nazca. Entonces ya tenemos ahí nosotros la relación entre los nombres que se van a ir mencionando. Sencillo. Ya, vamos a pasarnos a la otra diapositiva. Muy bien, y ahí tenemos, perdón, pues la expresión completa de nuestro relieve submarino con unos nombres más complejos, ¿no? Tenemos ahí dos cañones que ya sabemos que están en el talud, la plataforma, que es el zócalo, que está en la corteza continental, escudos del fondo, los sedimentos, nos van ingresando en nuestro relieve submarino también, los montes, la llanura abisal, ¿no? Tenemos ahí la dorsal, la fosa, hay diferentes expresiones del relieve. En nuestro caso tenemos el zócalo que ya lo hemos manifestado, el talud, los cañones submarinos, encontrar la fosa marina dividida en dos zonas como te mencioné, desde Illescas hasta Ica se llama central y desde Nazca hasta Tacna meridional. Fondo oceánico es todo lo que esté más allá de lo que hemos manifestado como dominio marítimo, más allá de las fosas y la dorsal de Nazca. Vamos con la costa. Se supone que es el relieve, uno de los relieves que más conocemos, se supone, porque también nos falta pues conocer más allá de lo que es Lima metropolitana. Vamos a encontrar en la costa tres zonas, ¿no? Ustedes saben que la costa es una franja muy delgada, pero no es que toda la franja sea uniforme en su anchura. La parte de Piura es la parte más ancha, donde está la península de Illescas. E inclusive la península de Illescas se considera la península más larga. Ya sabes que esta península es importante. ¿Por qué? Aparte del tamaño que tiene, porque hasta allí nada más llega la corriente peruana en temporadas de invierno. La costa central, especialmente la parte de Cañete, es la que se considera el término medio, tiene una distancia de 30 kilómetros aproximadamente. Y la zona de Arequipa, pues llega a tener de 1 a 5 kilómetros en la punta del Lobos. Y allí es la zona más flaquita, más delgada que tenemos en la costa. La costa va a tener tres partes, ¿listo? Vamos a dividirla en litoral, llanura, cordillera.
¿Cómo es eso, profesora? Litoral van a ser los relieves pegados al mar. No toda la costa tiene influencia marina. La mitad es lo que se conoce como llanura, que es la parte más árida. Y la cordillera de la costa es la parte pegada a la sierra. Profesora, pero por ejemplo, cuando me dice usted Yunga, que son valles entre sierra y costa, ya, Yunga sigue siendo sierra. Hay valles en la costa, en los departamentos de la costa que son sierra, como por ejemplo la parte de Canta, de Barranca. Pero existen cordilleras, es decir, montañas que corresponden a la cordillera de la costa y no son cordillera de los Andes. Entonces ahí hay una diferenciación. Vamos a empezar con el litoral de la costa. ¿Qué es el litoral de la costa, profesora? No es nada más y nada menos que los relieves de erosión marina, pero relacionados con nuestro país. Bahías, profesora, ¿y qué es una bahía? Tú ya sabes. Las bahías no son nada más y nada menos que los puertos. Bahía es término geográfico y puerto es término comercial. Entonces, ¿cómo me aprendo las bahías más importantes? Recordando los puertos más importantes. Siempre es bueno tener lugares de la norte, de la costa centro y la costa sur. En el norte, el puerto de Paita es considerado el más importante. En la zona central tenemos dos, Chimbote y Callao. Chimbote es considerado el puerto pesquero más importante y Callao el puerto comercial. Chimbote también tiene zona comercial y Callao también tiene zona pesquera, pero se catalogan de esa manera. Y en la zona sur, pues vamos a destacar el puerto de Matarani en Arequipa. Casi siempre los lugares más importantes en el sur están en Arequipa o en Ica. En penínsulas, ¿qué es una península? Es la porción de tierra que sobresale en el mar. Recuerda que había península, cabo y punta, como la del Callao, ¿no? Y Yescas es considerada la península más grande, pero la más turística o más visitada es la de Paracas. Inclusive, si a nosotros nos preguntan, dime el nombre de una península del Perú, todos dicen Paracas. Estamos más acostumbrados a mencionar ese nombre que el de Yescas. Y el término puntas, ya sabes, península mucho más pequeña que Cabo, la parte más bajita, península Cabo Punta, que sobresale y efectivamente es una punta. Van a destacar aquí la punta en el Callao como la más visitada y además se le reconoce bastante por este nombre. Y en el caso, profesora, la Chira, si bien no es una de las más mencionadas, a diferencia de la punta del Callao, que es en sí un distrito también, la Chira es bueno recordarte porque cuando uno escucha Chira, piensa siempre en Piura, pero en este caso es Lima y no es Chira, es La Chira, la punta La Chira. Entonces tienes que tener eso muy en cuenta. Muy bien, antes de pasar a la llanura costera, vamos a analizar el tema de un estero. Aquí vamos a encontrar, ¿no? El litoral de Piura, miren, esta Paita, Sechura, Illescas, para ir recordando dónde está la península. Litoral de Ancash, está la península de Ferrol, está la bahía. Tenemos también la parte de Lima, que está la famosa punta, y la de Ica, cercana a la bahía del Callao, y ahí están las diferentes manifestaciones de relieve que encontramos en Ica. Y aquí quería llegar. También tenemos la punta de Capones, ¿no? Que se recuerda mucho por ser frontera. Y yo quería llegar al término de dos esteros. ¿Qué es un estero, profesora? Sencillo. Es la mezcla de dos tipos de agua. ¿Listo? Agua dulce y agua salada. Profesora, ¿de dónde sale el agua dulce? Del río Tumbes. ¿Y de dónde sale el agua salada? Del Océano Pacífico. Profesora, ¿y por qué razón se forma este estero? Sencillo. ¿Recuerdas que en la clase anterior vimos el relieve en la delta? ¿Qué era la delta? La mano que se formaba a la hora de terminar el río. Cuando se abre el río, en el medio de estas aberturas se forma un relieve mezclado por el agua del río con la zona del mar, que se conoce como estero. Es una especie de humedal, pero es un humedal ubicado no en la zona del medio, sino ubicado exactamente en el litoral. ¿Listo? ¿Quién crece en los esteros? A ver, recuerden, ¿quién crece en los esteros? Hemos pasado. ¿Quién crece en los esteros?
A ver, chicos, ¿qué plantita crece en un estero? Si les menciono el río Tumbes. A ver, ¿quién da más, quién da menos? ¿Cómo se llama la plantita? Ustedes pueden. Muy bien, el manglar, excelente. No, no tengo miedo. Digan nada más, el manglar. Ahora, los manglares son plantas distintas porque los manglares son arbolitos que tienen una copa muy grande y frondosa, muy bajitos, y que tienen una raíz que sobresale, ¿no? Esta raíz que sobresale permite que existan más nutrientes en esa zona e inclusive evita el tema de la erosión constante en el lugar. Profesora, pero si usted me dice que se relaciona el estero con los manglares y relacionamos esta zona también con el río Tumbes, ¿por qué veo no solamente en el río Tumbes manglares, sino en la zona de Río Sarumilla, inclusive hasta la parte de Piura? Es que los esteros no solo se van a formar en un lugar, sino que van a ir extendiéndose a los lugares más cercanos. Un manglar tiene la característica de reproducirse no solo de forma común, sino a través de sus hojas. Sus hojas suelen caer en forma empinada en los diferentes relieves y reproducir más manglares, es decir, tienen un proceso de reproducción inclusive a través de sus hojas y son muy importantes para mejorar todos los tipos de ambiente. Muy bien, vamos a ver un pequeño videíto sobre estos manglares que es súper importante.
Muy bien, chicos. Con eso quedó claro lo de manglar. Inclusive, pues en nuestras zonas ya tenemos vegetación exclusiva cercana al manglar que se dice endémica, inclusive también fauna endémica asociada al manglar, y está el oso manglero, tenemos las conchas negras, entre otros, que ya iremos viendo más adelante en los otros temas de biosfera. Vamos al tema de la llanura costera. Ya hemos visto un poco el tema de la extensión, el desierto de Sechura es la parte más ancha, coincide justo con la extensión de la península de Illescas, y la punta de Lobos con 5 kilómetros, como habíamos mencionado. Empezamos con los valles. Los valles son lugares fértiles porque de por sí tienen cercanía al río. El problema con los valles en la costa es la regularidad que tiene el río. Como ustedes saben, los ríos de la costa son ríos irregulares, es decir, que no presentan agua todo el tiempo, sino más que todo en las estaciones de verano. Por lo tanto, tenemos que ver diversas formas para los valles y las zonas aledañas para agricultura. En este caso vamos a utilizar nombres importantes que nos hacen recordar a los valles de la costa. El término transversal. Los valles de la costa se llaman valles transversales porque van de forma horizontal y son cortos debido a la pequeña distancia que tiene el litoral. Otro término similar que vamos a encontrar nosotros es el concepto de abanico fluvial. Recuerda que el abanico era la parte final del río y justo es la parte de caída que va en la zona de la costa. Y otro término básico e importante es el cono de deyección. Recuerda que el cono de deyección era donde se depositaban todos los minerales y residuos del mismo río en la parte baja y justo coincide con la zona de la costa. Cuando tú escuchas cono de deyección, valle transversal, abanico fluvial, sabes que estás hablando de los valles de la costa. Son los suelos más productivos, profesora, significa que los de la sierra no lo son, no que los de la sierra tenían mayor fertilidad. Los de la sierra tienen mayor fertilidad, pero también hay tipos de cultivos. Y los cultivos de allí pues son más de tubérculos en mayores cantidades. Los valles de la costa son de producción más variada de cereales, de verduras, de diferentes tipos de frutas también. Y lo más importante, por lo cual se vuelven más productivos, es por la inversión económica. La costa, por el mismo centralismo, puede mayor abastecimiento económico de maquinaria para el tema de la agricultura. En el caso de los valles, vamos a destacar, ¿no? En la zona de Tumbes, el Valle de Tumbes, la zona de Piura, tenemos nosotros los valles de Mango, los valles generalmente vinculados para cereales, arroz. Ahí está Chira y Piura, ¿no? En Lambayeque, la Leche, considerado el valle más limpio, porque es el río más limpio que circula en nuestro territorio costeño. Tenemos en La Libertad el valle más importante, el de Jequetepeque, porque era considerado el valle más arrocero. Ahora se disputan siempre con el tema de los valles amazónicos que también presentan pues gran venta de arroz. Y Chicama por el tema del azúcar, el valle más azucarero, así se conocía siempre. Ancash tenemos a Santa como uno de los más importantes por el tema del río Santa también, que tiene la presencia regular de agua, es el único que tiene regularidad en el agua en el tema de la costa. Y aquí tenemos también el Valle de los Mangos. Lima va a destacar el río Rímac y por lo tanto el río Rímac va a darle título al Valle del Rímac, el valle más poblado, lamentablemente por ello el valle más contaminado, es el valle que tiene la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas, ¿no? Conjuntamente con el río, y es el valle más pecuario, que en su comienzo presenta pues gran cantidad de ganado, por eso es pecuario, ganadería. Luego tenemos en Ica, va a destacar el Valle de Pisco. En Arequipa va a destacar el Tambo por ser uno de los más amplios, pero de por sí los valles de Arequipa se caracterizan por tener diferentes tipos de productividad, en el caso de la cebolla. En Moquegua Mori y en Tacna va a destacar el Caplina. Luego tenemos el tema de las pampas. Profesora, ¿qué es una pampa? Como ustedes saben, los valles de la costa son muy pequeños porque el terreno es pequeño. Y se supone también que debemos tener gran productividad y sacar muchos productos de allí para el tema económico. ¿Qué hacemos? Buscar una zona adyacente que es la pampa.
tenemos nosotros el río y el valle, ¿cierto? Al costado del valle tenemos la pampa. La pampa, desierto. Desierto, árido, falta de agua. ¿Sí? Agüita cerca al río. Entonces la pampa viene a ser el término medio. Es árido, pero tiene condiciones de fertilidad por estar cerca al valle. Entonces, ¿qué le falta? Agua para que deje de ser árido. Entonces, ¿cómo le llevamos agua? Canales de irrigación. Inclusive se dice que las pampas son súper explotadas y ahora se utilizan más que los mismos valles, porque en los valles encontramos pues todo el tema de la canalización. Esas son las famosas pampas y vamos a encontrar allí la pampa más extensa, la de Olmos. La de Olmos no te olvides, inclusive la vamos a utilizar como una de las pampas más importantes cuando trabajamos el paso por cuya. Y ese paso por cuya nos va a servir en el tema de ecorregiones, es básico para toda esa descripción. Luego tenemos una de las pampas más visitadas, las papas de Manjes en Arequipa, también una de las más empleadas para el tema de la agricultura. Y el mismo la zona de Chicama, que es la extensión de la fertilidad del valle de Chicama. Y las pampas de Nazca, pues por el tema también de las mismas líneas de Nazca. Tablazos. Profesora, ¿qué es un tablazo? Cuénteme, he escuchado mucho, varias clases lo ha mencionado usted. Los tablazos no son nada más y nada menos que las famosas terrazas, ¿te acuerdas? Habían terrazas marinas y terrazas fluviales. Ya, estas terrazas son terrazas marinas. Entonces son superficies llanitas, como ves aquí. Vamos a darnos cuenta que va a existir una serie de elevaciones en los tablazos. Se sobreentiende que el tablazo más elevado, que está al fondo, es el tablazo más antiguo. Han ido ascendiendo. ¿Qué es lo más importante de aquí? La presencia de hidrocarburos y fosfatos. El hidrocarburo más importante explotado en la zona no es nada más y nada menos que el petróleo. Vamos a encontrar tablazos en diferentes zonas de la costa, pero lo más importante, o sea, la zona más importante para tablazos es la costa norte. Dentro de esos tablazos vamos a tener como el más visitado, el de Mora. Profesora, pero Máncora no tiene una playa. Claro, pero está cerca de un tablazo, solo que ya se ha dejado de explotar grandemente por la cercanía o la utilización turística. Pero el más explotado, pues, es el de Lobitos. E inclusive tenemos el de Lurín, la zona de Lurín en Lima, que es donde se va a extender luego la tabla de Lurín, un tablazo ya habitado. Depresiones. ¿Qué son las depresiones, profesora? Las depresiones son los agujeros. Profesora, pero existen depresiones en diferentes lugares. Se supone que eran lo contrario a las elevaciones en el proceso de diastole monogénico, por supuesto. Pero las depresiones son llamadas depresiones en la costa. Las depresiones en la sierra y en la selva tienen otros nombres. Le vamos a decir, por ejemplo, cañones, ¿no? Bongos, que es similar, entonces va cambiando el término que se va a utilizar. Ahora, una de las cosas importantes es que muchas depresiones pues se encuentran con afloramiento de agua y forman los famosos humedales. Profesor, ¿y qué es un humedal? Un humedal es una depresión con agua. El tema del agua hace cambiar el nombre al humedal. Por ejemplo, si tenemos nosotros agua marina, vamos a decir albúfera, la famosa laguna marina o oceánica. Si el agua corresponde al tipo dulce, le decimos laguna. Si es ácida, turbera. Si bien no es una depresión propiamente dicha, ya hemos mencionado el concepto del estero. Voy a verla aquí, dulce más salado, marina. Pero, profesora, ¿y hay humedales propiamente dichos? Por supuesto, cuando es poca agua, se dice solamente humedal. Y he escuchado como la depresión de Bayóvar, dice depresión, sin agua, casi seca. Allí se le va a decir exclusivamente el término de la depresión.
Profesora, ¿y existen más variaciones? Por supuesto, has escuchado tú también el término del pantano, pantanos de villa. Entonces vamos a colocarle allí una superficie viscosa, es el famoso pantano. Muy bien, tenemos ya nuestro receso, nos vamos a quedar aquí. Volvemos 7 y 10. Falta más, todavía recién estamos en la costa, estamos avanzando, nos falta la sierra, nos falta la selva, así y cívica. Así que nos vemos 7 y 10 en punto, chicos. No demorar. Nos quedamos viendo el tema de los humedales. Habíamos dado los nombres, bueno, la clasificación distinta que hay en los temas de humedales y ahora vamos a darle nombre. Tenemos, por ejemplo, la depresión de Bayóvar, ¿no? Depresión. Albúferas de medio mundo. Tenemos pantanos de Villa, en Chorrillos, albúferas de medio mundo en la zona de Ventanilla. Tenemos las salinas de Chilca, ¿ven? Ahí hay otro término, obviamente corresponde al mayor porcentaje de sal y menor cantidad de agua marina. Lagunas de Mejía, humedales de Ite, en Tacna. Entonces, así vamos a tener algunas de las manifestaciones importantes. Luego tenemos nosotros las dunas. Recuerden que teníamos dunas y médanos. Las dunas se caracterizan por no tener dentro de sí la superficie rocosa sólida y por tener solo el movimiento de arena. Existen diversos tipos de dunas donde va a destacar las dunas tipo Barham, que es la duna purpur. La duna purpur que está en la zona de Trujillo se caracteriza por ser una duna Barham. ¿Qué significa Barham? No solamente que tenga la forma de media luna, sino que además forma una cresta que hace el terreno más endeble y es como si tuvieses porciones más fofas y en continuo movimiento, a diferencia de una duna común. No es arena movediza, recuerden que la arena movediza siempre está absorbiendo hacia adentro, aquí solamente es algo más fofo por la formación que tendría como media luna. Cuando hablamos de dunas, no solamente vamos a recordar las dunas como tal, sino los desiertos que se encuentran en dicho lugar. Entonces, no está aquí. Vamos a mencionar los desiertos. Tenemos Sechura como el más grande, Ancón como el desierto más visitado, profesora. Ancón, sí, Ancón se encuentra en la parte de Lima, está cerca de la playa. Llegando a esa zona, nosotros cruzamos por una zona desértica. Recuerda que el 70% de la costa es desierto. En ese caso, vamos a darnos cuenta que gran parte de Ancón se caracteriza por ser una zona desértica y las personas van continuamente porque se van camino a la playa. Entonces se convierte en una de las zonas más visitadas. Luego tenemos también el desierto de Paracas, zona turística, y el desierto de Ica. Vamos a encontrar las dunas más altas en la zona sur de Ica, mientras que la duna Purpur está para la zona norte en la parte de Trujillo. Luego vamos para las estribaciones andinas. ¿Qué es una estribación andina? Nada más y nada menos que el famoso concepto de cerro. Profesora, pero ¿por qué no decirle cerro como siempre le hemos dicho? Porque el cerro en geografía es muy amplio. Cerro es una elevación pequeña, pero ¿de qué tipo? En este caso, las estribaciones andinas van a ser formadas por los lacolitos muy cercanas a la cordillera de los Andes. Son también conocidas como contrafuertes andinos, la protección que dan hacia la costa de los vientos alisios. Cuando una estribación andina tiene vegetación de invierno, le dicen loma.
Recuerden que esta vegetación de invierno es gracias a la misma corriente peruana, anticiclón que están para la zona del Mar Frío, que iremos viendo en el tema de clima. Tenemos allí entonces el Morro Solar de Chorrillos. En Chorrillos vamos a encontrar nosotros ahora al Cristo. San Cristóbal, donde está la cruz, que suelen utilizarlo para las diferentes procesiones en Semana Santa de manera cultural, o que suelen visitar las personas para llegar hasta la cruz. Tenemos también San Cosme y el Pino, muy conocidos por ser los cerros más antiguos, los más poblados y los más altos, pero no es una zona turística, suelen ser zonas peligrosas entre la frontera del Agustino y la Victoria. En Lomas tenemos la más conocida, que es la Lomas de la Chay, ¿no? Pero también ahora encontramos muy visitadas las partes de las Lomas de Lúcumo y Atiquipa. Atiquipa es la más densa. Como ustedes saben, las lomas se han convertido en una de las zonas más visitadas debido a que hacen caminatas hacia las lomas. Llegan hacia un punto de los distritos de Lima y caminan hasta llegar a estas zonas de lomas, y un deporte y una actividad turística muy cómoda. Y tenemos por último la cordillera de la costa. La cordillera de la costa, como ustedes saben, son un conjunto de montañas. ¿Cuál es la diferencia de la cordillera de la costa con la cordillera de los Andes? Que estas montañas son montañas discontinuas, es decir, muestran separación entre ellas. Vamos a darnos cuenta que es muy marcada la presencia de estas cordilleras para la zona norte y la zona sur. Tenemos allí el macizo. Recuerden que el macizo y las sillas son pequeñas caídas de las montañas de diferentes estructuras hacia las partes más bajas que llegan hasta las estribaciones andinas. Muy bien, ahora sí vamos por la región andina. Profesora, ¿por qué no sierra? Se dice que sierra se le colocó por la característica que tenía de parecerse a la sierra europea y la sierra que encontramos en muchos continentes, que es una cadena de montañas muy pequeñas, un poco en diagonal. Pero en este caso no, en este caso es una cordillera muy amplia y es conocida como la zona de los Andes, por eso le dicen región andina. Esta región andina es una región amplia de muchas cadenas montañosas y con distintos relieves ahí. Vamos a encontrar las divisiones de la cordillera de los Andes. Un problema que tenemos nosotros para aprendernos los distintos nombres de la cordillera de los Andes es que tiene dentro de sí distintas cordilleras. Vamos a ver aquí algunas principales, e inclusive estas se suelen dividir en cordilleras más. Vamos a empezar por la característica general. La cordillera de los Andes es un sistema montañoso de Sudamérica, no solo del Perú. Por eso que en relieve topográfico involucramos la cordillera de los Andes para diferentes zonas. La segunda más alta del mundo, tenemos nosotros la cordillera Himalaya. Tenemos gran actividad volcánica debido al proceso de subducción que ha formado esta cordillera. El punto más elevado es la montaña de Aconcagua o el Nevado de Aconcagua, y el volcán más alto es Ojos de Salado, conocido también como Tupungato, entre la frontera de la zona de Chile y Argentina. Ahora, esta cordillera de los Andes va a enmarcar todo el borde de Sudamérica, es decir, está ubicado para la zona oeste. Y dentro de esa zona vamos a tener la parte conocida como el altiplano, que son los países con la parte más elevada de cordillera: Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Ahora, nosotros tenemos una parte de la cordillera. Se dice que es una de las partes más ricas en diversidad de relieve. Justo nos encontramos en la parte media. Y nuestra cordillera de los Andes, o sea, nuestra porción de cordillera de los Andes, va a tener 3 zonas y va a tener también 3 cadenas. ¿Cuáles son las zonas? Norte, centro y sur.
Esto lo vamos a diferenciar gracias a los nudos. Tenemos nosotros el nudo de Pasco y de Vilcanota, perdón, el de Pasco en Pasco y el de Vilcanota en Cusco. Entonces, todo lo que está antes de Pasco se le considera antes del norte. Profesora, pero Ancash está considerado como la zona de antes del norte, pero Ancash es considerado un departamento del centro, no del norte. Ah, sencillo. Es que aquí no vamos a utilizar la división política tradicional, sino la ubicación de la montaña dentro de la cordillera. Entonces, antes del nudo sería antes del norte. Entre Pasco y Cusco se encuentra Andes del centro. De Cusco hacia abajo vamos a encontrar nosotros Andes del sur. Ahora, vamos a tener tres cadenas y eso es importante que nos lo grabemos para el tema de ríos, porque la mayor cantidad de ríos tienen su origen y viaje en base a estas cadenas. Tenemos entonces la cadena occidental, pegada hacia la costa, entonces no olvidar eso. La cadena central en la sierra y la cadena oriental pegada hacia la selva. Las tres cadenas son región andina, pero están cerca a una región. Occidental cerca a la costa, oriental cerca a la zona de selva y central a la sierra misma. La cadena occidental tiene un final, que es la parte de Andes del Sur, que se llama conos volcánicos o cordillera volcánica. Y la zona oriental tiene otra parte sur que se conoce como Carabaya. Esos dos nombres no te puedes olvidar tampoco porque también se utilizan para el tema de ríos. Cuando mencionamos los ríos de la vertiente del Titicaca. Profesora, ¿y esto de Pelagatos y Tuco? Ah, ya. Lo que sucede es que la cordillera Waiwash antes era una unificada y era más alta y se subdividió entre lo que nosotros conocemos como cordillera blanca y la espalda que es la cordillera negra, la de los nevados y la de la sombra de ausencia de nevados. Y estas dos cordilleras están separadas por el nudo de Pelagatos y el nudo de Tuco. Muy bien, vamos a la cordillera blanca. Tenemos allí, destaca como la cordillera tropical más alta del mundo, tiene los glaciares más hermosos. Tenemos ahí la historia clásica de Huascarán, Alpamayo y Guandoy, ¿no? Se dice que el Alpamayo es conocido entonces como una de las montañas más bonitas del mundo. Y Huascaray y Guandoy se le conoce con la historia del príncipe Huascarán, estaba enamorado de la princesa Wandy, pero al final el Inca no quería que estén juntos, entonces los mandó a amarrarlos, perdón, a dos montañas, uno cada uno, y el dios Huiracocha se compadeció de ellos, pero no los liberó, solo se compadeció y para que no sufrieran tanto los convirtió en nevados, hermosos. Y justo ahí, y de las lágrimas de la princesa, pues se forma la laguna de Yanganuco, que justo está en medio de estos dos. Profesor Aguilar de Sonrajo, ¿se acuerdan cuando nosotros vemos el comercial de Paramount, una de las películas, en la presentación en cine como en televisión? Ya, ese es el arte Sonrajo, el que sale justo allí. En Whitewash, que es la que se ha dividido, ¿se acuerdan por los nudos de Pelagatos y Tuco? Allí vamos a encontrar el Yerupajá. Es la segunda montaña más alta y es conocido como la montaña tropical más importante. Luego tenemos la parte central, la Viuda, Central y Volcánicos para el sur. En la parte de la Viuda vamos a destacar pues la presencia del río Chillón, en central el río Rímac. Siempre nos preguntan en el tema de ríos, pues el origen o cordillera en la que se presentan, y en conos volcánicos van a destacar todos los volcanes. La mayoría pensaría, profesora, solo está el Misti, pero no, no es el único volcán que tiene el Perú. Tenemos el Pichu Pichu, Sarasara, el Chachani, Misti, Ampato, el Coropuna, Umati, Ubina. Vamos a encontrar entonces Misti, uno de los más visitados y más bonitos volcanes, pero el más alto es el Coropuna, no el Misti. Y Omatiobinas, la zona del sur y la parte de Moquegua, pues los volcanes en actividad. Luego tenemos la zona de Vilcabamba y Vilcanota, Salcantay y Vilcanota vamos a encontrar allí en la Usangate, los dos muy famosos por tener los valles en Nu y por ser las zonas más fértiles. Y Carabaya tenemos allí el Ayapac, considerado como uno de los más bonitos nevados, después obviamente del Alpamayo. Valles interandinos. Vamos a regresar a nuestra diapositiva general.
Ahí está un poco lo que estábamos mencionando, Huascarán, Ixtayuprajá, la Cordillera Negra, Piura Central, las cadenas de conos volcánicos, la distribución de los volcanes a lo largo de la cordillera. Muy bien. Valles interandinos, ¿qué es, profesora? Fácil. Así como los de la costa tenían su propio nombre de valles transversales, los valles de la sierra son valles longitudinales. ¿Qué significa? Son largos y de forma vertical. Profesora, pero no creen interandinos. Ahí viene la explicación. Los valles longitudinales son formados por ríos de la selva. Los ríos de la selva forman tanto los valles de la sierra como los de la misma selva. Entonces, para no confundir los valles que son propiamente de la región andina y los que son propiamente de la misma selva, entonces le colocamos valles longitudinales para los de la selva y valles interandinos porque viajan entre montañas a los de la sierra. Pero ambos tienen la forma longitudinal. Van a destacar allí el Mantaro como el más largo y Urubamba como el más fértil. Ahí está el Valle Sagrado de los Incas. Meseta, ya saben qué es una elevación llana, parecida a una terraza, pero sobre una montaña. Aquí se destina la zona para ganadería de euquénidos. Vamos a destacar la meseta de Bombón como una de las más visitadas y Collao como la más extensa. Quebrada, profesora, ¿qué es una quebrada? Vamos a ver si viene por aquí. Nos hemos saltado la quebradita. Ahí está. Vamos primero por cañones. Ya. ¿Qué es un cañón? Ya saben ustedes, es el paso de un río que divide dos montañas y el río queda bajo el nivel del mar. Cañones son en general, solo que cuando estás en la selva le cambian el nombre y le ponen el pongo. Estos cañones son los más profundos del mundo. Profesora, yo he escuchado que en Chile, en diferentes lugares hay cañones, claro, también tienen, pero algunos tienen un corte artificial, es decir, han hecho mayor profundidad de forma artificial. Nuestros cañones son netamente naturales y allí utilizamos la fuerza del río para centrales hidroeléctricas. Ahora sí, las quebradas vendrían a ser las gargantas o proyecciones en B, donde se va a formar el río propiamente dicho, y donde también se generan las torrentes fuertes para ricos. Quebradas altas, quebradas bajas, dependiendo dónde tenemos el origen del río. Estos son los ríos más prolongados, más largos, más pequeños, los que muchas veces se van secando en el tiempo. Y no olvidar que las quebradas las encontramos en mayor cantidad en la zona de Ancash, porque recuerden que la gran cantidad de nevados genera pues mayor cantidad de torrentes. Y tenemos allí en Ancash la zona de las 1000 curvas. O Abra es un camino, recuerden ustedes, es una carretera que va a unir cadenas, va a unir cordilleras en sí. Va a destacar el paso por Cuya, se le conocía como el paso más bajo de toda la cordillera, pero luego ya quedó determinado que solo para la cordillera occidental tenemos la seguridad porque el relieve montañoso ha ido cambiando. Paso por Cuya es importante, recuerden, para el tema de ecorregiones. Anticona y Ticlo, profesora, ¿cómo sé yo? Ya, siempre dices Ticlo, Ticlo, Ticlo es la zona de la ciudad, ¿no? Pero uno no pasa por Ticlo, Ticlo pasa en ferrocarriles, nosotros pasamos por Anticona. Ahora, si te das cuenta, tienes Orocho, Ticlo es 4829, mientras que Anticona es mucho más. Perdone. Ahora sí, disculpen. Teníamos luego Chimboya. Se sobreentendía que el paso de Anticona era considerado uno de los más altos, pero han comenzado a estudiar las nuevas carreteras que se han ido generando y entre Cusco y Puno pues tenemos la de Chimboya. Si te das cuenta, su medida es mucho más todavía que la de Anticona. Y en este caso es por la zona que pasamos de Cusco a Puno, que son los puntos de mayor altitud. Se generó porque era más sencillo hacer pasos de transporte por allí al utilizar avión, que era mucho más caro. A veces cuando estás allí no sientes tanto el cambio como en Anticona, porque pasas de Lima, quien tiene desde cero, o sea, en la zona del Callao, para 4000, y pasar de
Cusco a Puno, pues ya estás acostumbrado a la altitud. Muy bien, y pasamos para relieve de la selva. Vamos a tener nosotros dos zonas en la selva alta y selva baja en función de relieve. Recuerden que Antonio Bragg le hace una división adicional. Se llama selva alta porque efectivamente presenta mayor altitud que la selva baja, pero la selva baja no llega a estar en cero porque recuerda que está cerca a Brasil y no está cerca a la parte del mar directamente. En la selva alta vamos a encontrar una vegetación más frondosa, mientras que en la selva baja va a destacar más el tema de las actividades económicas y el transporte. En este caso, el transporte fluvial y lacustre. La selva alta va a tener dos zonas o dos dimensiones, ¿no? Lo que se conoce como ceja de selva y lo que es propiamente dicho la selva alta. Los departamentos de la selva alta propiamente dicho son Amazonas y San Martín, pero ceja de selva se le conoce a todo departamento de la sierra que está pegado hacia la selva. En esta selva alta van a destacar los valles. ¿Cómo se llaman los valles? Valles longitudinales, aquí sí. Todos se encuentran en selva alta. Van a destacar también los pongos, que vendrían a ser los cañones aquí en la selva, y van a destacar las diferentes cavernas del lugar. Tenemos nosotros dos cordilleras principales, la oriental y la subandina. Profesora, ¿cuál es la oriental? ¿Te acuerdas la cadena? Cadena occidental para la costa, cadena central y cadena oriental para la selva. Esto sigue siendo lo mismo, va a abarcar Amazonas, San Martín, ceja de selva. Y la subandina, ¿quién es, profesora? Hay un cachito adicional que se le va a hacer a la cordillera tradicional. Ahorita te la voy a mostrar. Aquí está. Tienes la cordillera oriental y nace un cachito adicional que se conoce como subandina. La subandina va a abarcar Loreto, Ucayali, más que todo, y una partecita de Madre de Dios. Profesora, ¿y quién sería ella? Pero Loreto y Ucayali no es más que todo selva baja, claro, tienen parte de selva baja en mayor cantidad, pero esa parte de montaña que está cerca a Loreto y Ucayali, pues se conoce como la cordillera subandina. Y aquí está la diferencia de los tipos de pongos, ¿no? Profesora, ¿y para qué me sirve el recordar? Aquí recuerda que tenemos un pongo, los departamentos, porque si no me acuerdo el nombre exactamente que está en la cordillera, como es Rentema, Mainika, me confundo con Mainika y Maiceriche, también voy a recordar el lugar, el departamento, y eso me va a permitir situarme más rápido. Valles longitudinales importantes, Guayaga es el más extenso, es uno de los más visitados, ¿no? Y aquí tenemos también Pingo María, Oxapampa, Posuso, Chanchamayo, la zona del café. Problema que tienen estos valles, la zona de la lixiviación de suelos y el tema del narcoterrorismo, lo que ocasiona pues distintos problemas sociales. Tenemos algunas cuevas, van a destacar, por ejemplo, las cavernas de Huagapo, la que tienen la forma de una boca en Junín, las lechuzas en Huánuco, Cuelap en Amazonas, la de los vampiros en Pasco. Y recuerden que Manseriche es el más largo y el más peligroso de todos los pongos. ¿Listo? Y ahora vamos pues para Selva Baja. Las que están allí en la fotito, las de las lechuzas están en Huánuco. Es muy visitada. Y la de Gocta, que es una de las más bonitas,
¿no? Las encontramos en el departamento de Amazonas. Ujú. En Amazonas. En Amazonas es la zona de las cataratas más pronunciadas y más bonitas, porque no solamente está la de Gopta, sino están las grutas de Cuelap, donde están las manitos, allí. No, no te vas a morir. Hay zonas por donde podemos ingresar también. En las zonas, no, las sabras son más que todo en la región andina, porque une un valle de la selva alta, por ejemplo, con una zona de la costa, así. Eso es un camino, pero no hay exclusivamente un abra en la zona oriental, exactamente, sino en el medio de. Selva baja, ya sabemos, es la Gran Llanura, conocida como la Gran Llanura, y ahí vamos a encontrar pues los diferentes nombres, ¿no? De zonas de agricultura. Recuerda que en la selva baja no existen valles, por lo tanto, ya no le vas a decir valles a ninguno de los lugares de agricultura, sino tienen diferentes nombres, filos, altos, restingas, meandros y tipixcas. Ahorita los vamos a ver esos, tranquilos. Playas, barriales, tahuampas, la cordillera San Francisco. Ya, todavía no llegamos ahí, vamos a hacer el dibujo, para que podamos entender qué es eso. Muy bien, tenemos entonces la selva baja, empieza con el filo. Profesora, ¿y qué es el filo para hacer algo más sencillo? Ya, fácil. Una colina. ¿Y hay algo que se parezca? Sí, es el cerro. ¿Te acuerdas del cerro de la costa? Ya. Pero aquí va a ser su nombre fijo, filo. ¿Para qué sirve? Tiene superficie boscosa. Es el final de la selva alta, entonces se parece mucho a esta región de la selva alta. Luego viene el alto. ¿Qué es el alto? La ciudad. Terraza, ¿te acuerdas que había terraza marina y fluvial? La terraza fluvial. ¿Por qué? Porque ahí vienen las lluvias. Recuerda que en la selva alta llueve más que en la selva baja. La lluviecita va avanzando, se va posando en los altos, por eso que ellos tienen sus casitas especiales, ¿no? ¿Se acuerdan? Que tiene esta parte elevada y obviamente se puede dar el tema de la inundación. Listo. Luego viene la otra zona de cultivo, la restinga. Restinga obligatoriamente va debajo del alto. No hay alto sin restinga. Es la zona de agricultura, agricultura permanente, aquí siempre. Igual que en el alto también hay agricultura permanente propia del lugar. Aquí también se van a hacer unos tipos pues de agricultura, ¿no? La restinga. Casi siempre son plantaciones altas como yuca y plátano. ¿Para qué? Para que no se emposen, porque recuerda que está la lluvia ahí. Luego viene un pocito. Este pocito casi no siempre tiene agua, mayormente está seco y en las inundaciones se suele llenar. Cuando se suele llenar, vamos a hacer la agricultura según la necesidad del momento. Se llama bajía. Por otro lado tenemos el río. Recuerden que el río por la selva baja lleva en meandro, porque en la selva alta no está formando meandro. Entonces el hermoso río a veces bota un poquito de agüita por el costado y se forman lagunas en forma de media luna o de herradura que le dicen. Las famosas tipishcas o cochas. Tipishcas o cochas. Cocha no es no debería ser el más usual porque todas las lagunas terminan con lauricocha, entonces ya sabe que es laguna. Listo. Ahora, dependiendo la cantidad de agua que tenga el río, va a cambiar la situación. Si el agua se inunda, sale el agüita. Listo, sale el agüita. Se inundó. Entonces viene la temporada en que se va secando. Un poquito. Se secó un poquito, se secó, se fue la inundación
Y esta parte quedó seca, pero pegada al río. Esta parte que se secó y quedó seca, pegada al río, se llama playa. Lo utilizan para el frijol. Listo. Hay una parte que bajó un poco su intensidad de lo que estaba mojado. No se secó del todo en su temporada de estiaje. O vaciante le dicen, porque crecía es lo contrario, ¿no? Vaciante o estiaje cuando está seco. Queda un poquito mojado nada más, pero no tanto. Ahí aparece el barrial para el arroz. Porque el arroz no crece seco, tampoco mojado, húmedo. Profesores, si me confundo entre barrial y barrial, siempre les digo yo, doble R, arroz doble R, justo coincide. En cambio en el barrial no hay sembrío de arroz fijo. La zona que se quedó mojada, pero siempre empantanada, está por la parte de Madre de Dios. O sea, se quedó siempre así, mira, sucia. Tiene sus famosas palmeras, ¿no? Las palmeritas. Entonces, esta zona se va a llamar Tahuampa. Pero ahora no quiero sabana de palmeras, pero estamos en relieve todavía. Tranquilos, no nos adelantemos. Tahuampas. Y se dice que todas las cordilleras del Perú son, si se han percatado ustedes, longitudinales, es decir, verticales. Existe una cordillera en el Perú que es la única que va de forma transversal, horizontal, en la zona norte. Esta cordillera se llama la Contamana, o San Francisco. Es la que forma o da luz a Brasil, porque Brasil está en elevación, en altitud, nosotros terminamos en baja altitud. Allí vemos todos los nombres característicos del relieve de la selva baja. ¿Listo? Fácil, nada complicado, visto de una manera distinta, y ya está. No faltaría nada. Vamos con nuestras preguntas. Si quedó alguna duda, me avisan. Cuando se estudia el relieve submarino peruano, es importante considerar la dinámica de placas tectónicas, pues el relieve que se forma por subducción de la placa oceánica de Nazca por debajo de la placa continental da origen a, si dice subducción, es que es un agujero. Por lo tanto, no puede ser el zócalo en sí, porque el zócalo, o sea, la plataforma es formada, recuerda, por la epirogénesis, ¿no? El levantamiento. Sería la B de bonito, muy bien. ¿Decían la B o la C? Ya está, la B. Es como una unión de lo que hemos visto en relieve. En una conferencia ambiental, el expositor explica que la ciudad de Lima fue fundada en el Valle del Río Rímac y que los españoles debieron considerar la ecología y los recursos naturales disponibles como agua, suelos, flora y fauna. Desde el punto de vista agrario, el Valle del Rímac contaba con más áreas agrícolas que geográficamente. Son parte del cono de deyección del valle, están conformadas por esteros y pampas, son estribaciones andinas y lomas activas, están constituidas de depósitos aluviales. Si hablamos nosotros del Valle del Rímac, entonces valle es sinónimo de cono de deyección. ¿Se acuerdan que le dije valle transversal? También llamado abanicos fluviales, cono de deyección. Entonces tenemos acá depósitos aluviales, cono de deyección. Esteros y pampas ya no sería el valle. Lomas y estribaciones tampoco sería el valle. El estudio de la cordillera de los Andes ha permitido adaptar ciertas actividades económicas asociadas a las geoformas y sectores de la superficie del territorio peruano. De acuerdo a esta afirmación, determine el valor de verdad de los enunciados. En el sector noroccidental interesa el andinismo en el Nevado Huascarán. Verdadero. Noroccidental, la zona norte de la parte occidental, está la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. Entonces está el Nevado Huascarán. Muy bien. Los Andes suroccidentales son estudiados por sus volcanes. Justo la zona suroccidental era la cordillera volcánica. En el sector suroriental se desarrolla la actividad ganadera de caprinos. Caprinos casi siempre es zona de piedra, ¿no? Pero en este caso sería la cordillera Carabaya. La cordillera Carabaya también se caracterizaba por tener diversos tipos de nevados. Entonces,
Allí más que todo sería ovíos y camellos, ¿no? De cabras. Luego tenemos nosotros, en el sector central occidental se desarrolla investigación de petróleo. Petróleo casi siempre es zona de la selva, la parte norte, los tablazos de la costa norte, entonces no podría ser. Más que todo en esos lugares, pues hacemos la exploración minera, por ser cordillera de los Andes. En la selva peruana existen importantes cuerpos de agua de reposos en formas de herraduras. Eso está facilísima. ¿Cómo se llaman a las lagunitas o herraduras? Y piscas. Listo, vamos para cívica. No es tan difícil si piensas que va a faltarnos tiempo, tranquilos, no es complicado. Ojalá suba rápido nada más nuestro archivo y listo. Muy bien, ya está cargando, tranquilos chicos. Muy bien, hoy día nos toca problemas de convivencia, convivencia democrática. Y para hablar de problemas de convivencia tenemos que hablar qué es la convivencia democrática. Se supone que la convivencia es la unión que existe en diferentes personas. Y esto se da gracias a la naturaleza que tiene el hombre de ser un ser social. Por naturaleza nosotros tenemos que compartir. Profesora, pero hay personas que no hablan. Es tipo de personalidad, pero eso no significa que vivan aislados toda la vida. Nacieron solos, no compran pan, no... El señor de la basura no recoge la basura en su casa. Es imposible que el hombre viva solo. Si vive solo, aislado en una isla, obligatoriamente es porque tiene algún problema psicológico, se perdió, pasó algo, pero comienzan a haber diferentes problemas en él, de sociabilidad. Convivencia es el tema de vivir juntos, ¿no? De llevarnos bien, vivir armónicamente. Y para eso necesitamos un conjunto de normas o reglas, porque si no, pues generan más problemas. Las normas son pautas de comportamiento que guían y regulan y ordenan nuestra vida. Profesora, ¿por qué normas? Sencillo. ¿Con cuántas personas vives en casa tú? Aproximadamente. En total. A ver, cuéntame, ¿con cuántas personas vives? Cuatro, tres, cuatro. Haz el Firulais, ya. Catherine vive como 30 personas. Cariana, cuatro. Somos tres. Es perfecto. Y la situación va a cambiar. Por ejemplo, hay quienes viven en diferentes pisos, pero al final se ven todos. O hay quienes en casas muy aisladas y no conversan tanto. Si, ¿de qué sirve, por ejemplo, tener una casa dividida si al final todos vamos a estar hablando juntos? Como Manuel dice, como 25. Pregunta. Sencilla. ¿Alguna vez has tenido problemas con algún miembro de tu casa? ¿Un miembro de tu familia o persona que viva contigo? Muchas veces. Muy bien, puede ser con la hermana, puede ser con los papás. No significa que no los quieras, pero varias veces hay conflictos, inclusive porque dejó el champú en otro lado, porque cogió tu toalla, porque cogió tu hoja. Te dije que así no era. Diego es más, dice que no, es más tranquilo, de repente es su tipo de personalidad, también depende mucho de eso. A veces hay personas que son tan tranquilas que ante todo nada las perturba. Y otras personas que somos más fosforitos, pues respondemos a todo, entonces se hace más grande el problema. Se comieron mi bróster. Mira, unos vecinos me culparon de algo que no hice. ¿Eh?
Mi Michi que deja mis medias por la sala. Hasta con los animales creo que discutimos porque se come algo, pasó algo. Ya, entonces vamos en eso. Y ustedes viven solamente con cuatro, cinco, seis, ya, pónganse en el caso de los que pusieron 25 y 30, pero son casos muy aislados. La mayoría vive con menos de 10 personas y tiene problemas. Ahora imagínate convivir en un estado que son millones de personas. Y el Perú no es que te quitas personas tampoco. Entonces ya sabes de por sí que si peleas con 5 o 10, imagínate cómo va a ser ponernos de acuerdo. La convivencia tiene que ver con ello. Para eso ponen normas. Profesora, ¿han puesto normas en mi casa? Por supuesto. Tienes normas. Te han puesto normas hasta qué hora salir de tu casa, ¿no? No todos podemos salir a la misma hora. Inclusive, si vivimos muchas familias, imagínate que vivan, no sé, 7 familias y solamente tengan un baño que compartir. Profesora, pero no se puede dar el caso. Claro que se da el caso. Hay personas que alquilan departamentos pequeños o cuartos y solo tienen un baño que compartir todos, una ducha. Imagínate, 10 personas en ese tienen que bañarse en la mañana para ir a trabajar, estudiar diferentes cosas cuando teníamos que salir y no había COVID. Hay que poner horarios. O una mamá o un papá que han comprado una lavadora en su casa, la primera no tenían tanta disponibilidad económica, disposición económica, perdón, y en este caso viene el tema de, y todos sus hijos tienen que utilizar la computadora para estudiar. Tiene que haber un orden. ¿Cómo crees que han estudiado en provincia? ¿Se acuerdan los documentales que salían en televisión que no tenían a veces ni celular para ver el aprendo en casa? Con la justa tenían una radio que compartir todos juntos. ¿Han visto esos documentales? Es complicado. Nosotros podemos discutir hasta porque abre nuestra puerta del cuarto, pero tenemos al menos puerta en el cuarto. Ah, entonces se ponen normas. Nuestra familia nos pone una norma, ¿correcto, Melanie, por la brecha digital? Hay reglas que van surgiendo. Listo. Hay tipos de normas, dependiendo de las que vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos las normas morales que se dictaminan por la conciencia. ¿Cómo es eso, profesora? Te enseñan que mentir está mal y obviamente tú no mientes cuando eres pequeño. El niño cuando miente se siente mal, asustado. Y cuando intenta mentir igual su rostro le dice ya mentí, ¿no es cierto? Pero conforme va pasando el tiempo, ya has mentido miles de veces, ya ni te olvidas. ¿Ven? Entonces, al final la conciencia se devaluó. Lo que creías que estaba bien al inicio, después se perdió. Listo, seguimos. Normas sociales, las que dan la institución. Por ejemplo, tu familia es una institución y te da normas. El colegio te daba normas. Profesora, no me gustaba ir con un corte militar. El director te iba a decir, cámbiate de colegio, porque mi colegio tiene esa norma. Cada institución tiene su propia norma. Y vienen las más grandes, ya las top, que obviamente son las normas jurídicas, ¿no? Las dadas por el Estado, que todos tenemos que hacer caso. Y es las que permiten el orden y evitar los problemas de convivencia democrática. Entonces, ¿qué es la convivencia democrática? No es nada más y nada menos que el poder llevarnos bien entre nosotros respetando nuestros derechos y la democracia. Valores involucrados, ¿no? Hay diferentes tipos de valores, eso sí lo vamos a ver en nuestra diapositiva principal, que ahí está un poquito más disgregadito. Y viene, ahí están, tenemos nosotros la libertad, no hay democracia sin libertad, respeto, igualdad, eso es básico. Pero acá vienen tres de los principales valores de democracia. Tolerancia es respetar la opinión de otra persona. Pluralismo es entre agrupaciones, ¿no? Un partido con un partido, una ONG con una ONG, lo que permite también que tengamos diversidad de partidos políticos. Y consenso, que es, es lo más complicado. Se dice que el consenso todos deberíamos estar de acuerdo, pero es casi imposible que todos nos pongamos de acuerdo. Entonces el consenso termina siendo la mayoría. Lo que se trata en elecciones es que sea la mayoría. ¿Dónde se pierden todos estos valores? En las elecciones. En las elecciones la gente se insulta por internet, gana otro candidato y no, ¿por qué ganó ese? Hay una pelea total. Pero se supone que estás en un consenso, ganó la mayoría, nos guste o no nos guste. Y ahí se pierden estos valores democráticos. Claro, memes. Si tu amigo dice que vota por otro pobre amigo, lo insultan todos, ¿no? Pero es su decisión, de repente se ha equivocado, pero tampoco podemos maltratar o insultar a una persona.
La UNESCO dice que para vivir en democracia tenemos que tener una cultura de paz. Mientras menos conflictos existan, mientras menos guerras existan, las personas viven mejor. La cultura de paz fue un programa hecho principalmente para niños, les cuento, porque los dos adultos como que ya estaban inmersos en este mundo de problemas, de convivencia, y el niño pues era la salvación. Lamentablemente el niño es educado por adultos, entonces el papá le dice, no, no mientas, hijito, y cuando tocan la puerta le dicen, oye, dile que no estoy. Va al colegio el niño, falta, y el padre dice, no, es que mi hijo estuvo enfermo, pero no, es que el papá se lo llevó de excursión o de paseo familiar a su hijo, por eso faltó al colegio. Entonces, ese es el problema a veces, ¿no? Y existen pues técnicas para mantener esta cultura de paz y para que el país viva bien, que tenga sus derechos humanos, que tengan la satisfacción de sus necesidades, y ese es un tema que vamos a ver la próxima semana, cómo solucionar el problema. Pero hoy nos toca ver el problema. Hay tres problemas básicos en la sociedad: discriminación, corrupción y delincuencia. Por ahí en algunos libros ponen hasta pobreza, que dicen que es la cuna para la generación de otros problemas de convivencia. Discriminación. ¿Quién no se ha sentido discriminado alguna vez? Discriminación es que una persona te excluya de algo. Para la discriminación se necesitan ciertos elementos. Primer elemento, factor de discriminación. Te discriminan por algo ilógico, por cualquier cosa, por tu cabello, por tu talla, por tu peso, por color, etcétera. Factor. Segundo, aceptación social. ¿Cómo es eso, profesora? Entra un chico y le dicen, oye, negrito, ¿cómo estás? Y todos, sí, sí, el negrito, todos le llaman negrito. Tanto así que él ya se siente negrito. Dicen negrito y él voltea. Profesora, pero eso es un apodo. Pero allí empieza el tema de cambiarle el nombre a una persona por una característica, como si fuese algo malo o algo que resaltar específicamente. Y ahí no viene la discriminación, lo que buscan es la exclusión o menoscabo de derechos. ¿No has visto estos lugares donde prohíben el ingreso a ciertas personas? Ya, eso es lo que busca la discriminación. No es marcar a alguien, es quitarle un derecho. La corrupción es fácil, hay corrupto y corruptor. A mí no me vengan a decir que solamente es una persona la que recibe el dinero porque hay quien la da. Lo aprendiste desde pequeño, todo estrato social. Desde que pagabas para que te hagan la cola en el recreo, desde que los padres pagan para que sus hijos pasen de año, desde ahí viene la corrupción. El político es corrupto porque fue corrupto desde siempre. Más que malo, porque ese es un término ético, o sea, más filosófico, aquí es el tema de derechos. Bien claro dice que todos tenemos derechos, nadie puede ser excluido, menos por un factor físico o social. Claro, y nunca nos ponemos a pensar cómo se siente la persona. Entonces ya sabes cómo es corrupción. Y tercero, delincuencia es infringir la ley. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo que infringir la ley? Claro que sí. Si tú pintas una pared, es infringir la ley. Si tú tocas un timbre y te vas corriendo, es infringir la ley. Profesor, ¿has sido delincuente? Todo el mundo piensa que delincuente es matar a alguien, robar. Ojo, pero acá viene el problema de la ley. Se supone que una persona es delincuente cuando es mayor de edad. Porque el menor siempre constituye una falta, porque es pequeñito, porque es un niño, acuérdate, menos de 18 años eres un niño. ¿Y qué pasa si el niño mata? Por eso ahora claro, el vandalismo también está dentro de ello. Por eso ahora las pandillas buscan menores de edad porque saben que no van a ir presos. Discriminación, ahí está lo que hemos mencionado de forma rápida. Tipos de discriminación: social, étnico, laboral, religioso. El bullying, en el caso laboral, el moving, ya no bullying, sino moving. Religión, lo más gracioso es que entre religiosos se excluyen más que no creyente a un religioso. No sé si te has percatado, entre religiosos se ponen más discriminación. Nacionalidad lo estamos viendo ahora con el tema de los extranjeros, especialmente los venezolanos que están en nuestro país, es más marcado, lo teníamos nosotros también cuando éramos peruanos en otros lugares. Discapacidad, y ahí nos hace recordar que existe dos tipos de discriminación: discriminación directa e indirecta. Profesora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es discriminación indirecta? Fácil. Directa es que no te dejen entrar a un lugar. No te dejen entrar, por ejemplo, al cine porque estás con un tipo de ropa. Indirecta es que tu colegio no tenga una rampa. Profesora, ¿por qué? ¿Qué pasa si una persona tiene un accidente o alguien llega en silla de ruedas y no hay cómo desplazarse? ¿Cómo se sienten las personas que tienen discapacidad cuando no pueden movilizarse de forma correcta o no pueden hacer sus cosas como cualquier persona? Eso también es discriminación, pero es indirecta.
Claro, se sienten excluidos, no son, nadie pensó en ellos. La corrupción ya le hemos hablado un poco, de forma resumida. Cohecho o soborno. Ya saben qué es. El clásico caso del policía es lo más común que nosotros escuchamos, ¿no? El que da y el que recibe. Bien, activo, paga. Y pasivo, recibe. No hay corrupción si no hay dos. Si tú das y no recibes, no hay corrupción. Es obviamente de los dos, cohecho activo y cohecho pasivo. Da y recibió. Dar y recibir. Colusión. Colusión tiene que ver con el tema de los contratos. El mejor ejemplo es Odebrecht. ¿Cómo es eso, profesora? Lo mismo, pagar es un soborno, pero de una institución, de una empresa. Paga para ganar el contrato, profesora, y si igual iba a ganar el contrato porque era bueno, el error está en pagar, en pensar que no va a ganar. Peculado, ¿cómo es eso, profesora? Es la utilización de cosas o de dinero del Estado. Por ejemplo, te dan a manejar un carro en Serenazgo y tú llevas a pasear a toda tu familia con el carro. Profesora, pero voy a devolver el carro. Pero el carro no era utilizado para eso. Era para que cuides a la ciudadanía, no para que pases con tu familia. Parece bueno, porque en realidad no te llevas nada. Y peculado es utilizar también el dinero del Estado en otras cosas, inclusive, entre comillas, lo que pareciese bueno, que no estaba tipificado en la lista de pedidos. Tráfico de influencias, todo el mundo lo ha hecho en algún momento. ¿Cómo es eso, profesora? Cuando llegas a una cola y dices, ¿no? Ay, mira, ahí está mi vecina trabajando, voy a pasarle la voz para que me atienda más rápido. Ese es tráfico de influencias. Solo que como es una empresa privada, no lo toman así. Pero si es el Estado, sí es tráfico de influencia. Estoy utilizando el poder que tengo de conocer a alguien para que atiendan más rápido, para que resuelvan un caso. Malversación de fondos. Aquí es utilizar el dinero para algo que no estaba manifestado. En el peculado yo me podía agarrar el dinero y aquí es, por ejemplo, pido para comprar carpetas y termino comprando pizarras y ya mando a comer a todos los funcionarios. Eso no estaba en la lista. Malversación de fondos, mal uso del Estado, del fondo del Estado. Cobro indebido. Ah, tienes que pagar para ingresar al colegio, no te olvides la PAFA, si no, no entras al colegio. No es obligación, cobro indebido. No tienen que cobrar eso. Delincuencia, ya sabemos el tema. Hay homicidio, feminicidio. Pero, ¿sabes por qué tantos temas de delitos en el tema de la delincuencia? Porque no significa lo mismo. Por ejemplo, vamos a mostrarlo aquí rápidamente en las diapositivas. Para que sea más rápido. Ya. Existe homicidio culposo y doloso. Por ejemplo, hay quien mató porque quiso matar y hay quien mató pero no quiso. Estaba jugando con tu amigo, se cayó en la pista y se murió. Yo no lo quise matar, pero lo mataste. Culposo, que no querías, y doloso, que sí querías matarlo. Un asesino. No asesinato, es directo, es como decir el culposo. Tema de aborto, eutanasia, porque no está permitido en el Perú. Tenemos aquí otras diferencias entre hurto, robo, estafa, ¿no? Hurto, algo menor que no se dé cuenta, robo, algo mayor, asalto es directo, hay carterismo cuando se llevan las carteras, o bienes a simple paso, el raqueteo cuando se están siguiendo, estafa y fraude. Estafa es cuando te engañan con dinero o con alguna venta, con alguna casa. Fraude es a un proceso, por eso le dicen no estafa electoral, sino fraude electoral. Matrimonios ilegales cuando se han casado varias veces en distintos lugares y al final solamente uno es verdadero. Calumnia e injuria, ¿no? Una cosa es hablar mal de una persona y otra cosa es hablar mal de la persona y que por ello vaya a la cárcel. Entonces ahí tenemos una calumnia distinta. Todos son difamación, pero en uno podrías provocar que esa persona vaya a la cárcel. No, ella fue la que robó y tú no sabes si es que es la persona que robó. Y aquí cerramos. Habíamos visto los temas de extorsión, lo que
nosotros conocemos. Concusión es en general cuando es un tipo de corrupción. Como hay más de 250 tipos de corrupción, es como un término general, ¿no? Le ponen concusión y cobro indebido, ya vimos fraude también. Prevaricato es un juez. Imagínate que el juez sea corrupto. Requerimiento indebido, te piden algo que no era necesario, y cobro indebido generalmente es económico. Requerimiento o cobro indebido, ¿no? Y aquí es algo que hemos podido trabajar, casi lo mismo. Lavado de activos no es un problema de corrupción, pero la mayoría lo piensa en base a utilizar dinero del narcotráfico, del terrorismo. Y listo, vamos para nuestras preguntas. Un minutito nada más y vamos con ello. Acá están los tipos de delito que hemos visto rápidos. Uno, la discriminación en el Perú. Es un problema muy arraigado en la sociedad. Es una encuesta realizada en el Ministerio de Cultura de las personas denunciadas. A continuación te presentamos cuáles son evidencias de esta problemática. ¿Sería en este caso establecer estados de emergencia? No, no es un problema. No, después separar a pabellones especiales sentenciados de narcotráfico tampoco, ¿no? Letra C. Muy bien, fácil. Letra C. Seguimos, segunda pregunta. Hacemos la unión allí. Cohecho activo, tráfico de influencia, especulado, malversación de fondos. Ah, de avión, muy bien, excelente. Un director de la escuela hace uso del dinero destinado para otra cosa. Malversación es utilizar un dinero de una cosa para otra. Luego 2A, cohecho activo, pago aquí, ofrece, ¿ves? Ofrece. Y si el juez lo acepta es prevaricato. Logra acceder de manera haciéndose valer del cargo del padre, obviamente tráfico de influencias, padre. Hace uso del dinero del gasto en representación para vacacionar. Ni siquiera es destinado para otra cosa, sino para él mismo. Peculado es utilizar el dinero o el bien para uno mismo, como el carro de serenazgo. Tres, con esto estamos cerrando. Contraloría de la República es una autoridad, realiza una municipalidad provincial, concluyó que existían indicios de acto delictivo. Funcionarios técnicas sin licitación otorgando la buena pro a un determinado proveedor. Por esta razón, este organismo le dio cuenta al Ministerio Público. ¿Qué sería en este caso? Letra C, colusión, porque es una empresa. Trato. Y último, y con eso cerramos ya. Según el informe de seguridad ciudadana, la ONG, el Instituto de Defensa Legal, 9 de cada 10 personas tenían ser víctimas de delincuencia. Verdadero y falso denunciados que corresponden a un acto delictivo. ¿Cuál sería allí? Verdadero, abandono a su pareja gestante en situación crítica, por supuesto. Situación crítica, ¿ah? No a cualquier abandono, ojo. Revender online sus entradas en el evento, no. Es su entrada al final. Ocultar propiedades que tenía en el distrito de Asia. Ocultar, no está dando cuentas al a Sunar. Y a participar como conductor en un asalto, ya, eso es obvio, pues, letra B. Listo, bellezas, terminamos. Repasar mucho ese tema de corrupción, que es lo que más han preguntado. De todos esos temas que hemos visto, corrupción viene bastante en el examen de admisión. Ya nos vemos mañana para la semana 6. Besitos, cuídense, buenas noches a todos. Hasta